Bienvenidos a Reflexiones Espirituales. Seguimos con la continuación de los mensajes acerca de Dios. En esta ocasión hablaremos de que Dios nos ha dado su divinidad. Una de las maneras de comprobar de que Dios nos ha dado su divinidad lo podemos ver en Juan capítulo 1 versículo 4. Aquí por primera vez vemos a un ser humano en el que estaba la vida de Dios, el cual expresó la divinidad de la vida de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿es posible que un cuerpo humano pueda expresar la vida de Dios? Este ejemplo lo vemos en Jesús y muy claramente podemos decir que sí. Si unimos Juan capítulo 1, versículo 4, donde habla que en el cuerpo de Jesús estaba la vida de Dios, y lo unimos con Hebreos 10:5, donde dice, mas me preparaste, oh cuerpo Dios, para hacer tu voluntad, podemos ver que sí es posible que un cuerpo humano exprese la vida de Dios. Este ejemplo lo vemos en Jesús. Jesús es nuestro primer ejemplo, un ser humano en quien estaba la vida de Dios, la cual expresó la vida de Dios, la vida divina de Dios, el cual tenía la naturaleza de Dios y la pudo expresar. Ahora debemos unir Juan 1, versículo 4, Hebreos 10:5 y Segunda de Pedro 1:4. Aquí en Segunda de Pedro 1:4 veremos los ejemplos muy claramente de alguien que debe de expresar la divinidad de Dios. Las palabras vida divina y naturaleza divina son palabras que tienen un significado muy cercano y son parecidas. En 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, veremos cómo el apóstol Pedro nos insta a nosotros, a los discípulos de Jesús, a que expresemos la vida divina o la naturaleza de Dios. Y él empieza hablando de esta manera: para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí habla que nosotros hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina de Dios y que la podemos expresar. Y más adelante nos da los ejemplos y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todos estos asuntos que vemos aquí están relacionadas con la vida divina de Dios, con la naturaleza divina de Dios. Por ejemplo, tomaré el ejemplo de una de ellas. Él dijo la fe. La fe de la que habla el apóstol Pedro aquí en este caso es la fe de Dios. Dios tiene fe. La fe es una persona y la palabra de Dios dice que se nos ha dado esa fe para que nosotros la expresemos. Si expresamos esta fe, entonces estamos expresando una fe que es divina, una fe que es espiritual, una fe que ha sido resucitada en la persona del Señor Jesús, una fe que es ascendida, una fe que es glorificada. Pero para poder entender la fe que viene de la vida divina de Dios, necesitamos también entender la fe natural que viene del viejo Adán. La fe natural que existe en el viejo hombre y la fe divina que existe
en el nuevo Adán, en el nuevo hombre de Dios, son dos tipos de fe muy diferentes. Una tiene que ser llevada a la cruz, la fe natural, para que entonces resucite una nueva fe y podamos expresar una fe que es espiritual, una fe divina, una fe resucitada, ascendida y glorificada. Por eso, si deseamos saber acerca de la fe natural, debemos de leer Isaías 64, versículo 6, donde dice que nuestra fe es un trapo inmundo, algo que nos sirve para que podamos tomar la nueva fe que se nos ha dado en el Señor Jesucristo. Tomaré un segundo ejemplo. Hablaré acerca del amor. Segunda de Pedro 1:7 dice así: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. El amor del que habla el apóstol Pedro aquí es del amor divino de Dios, un amor que es espiritual, un amor que es ascendido y que es celestial. Este tipo de amor no es el amor natural que posee el viejo Adán. Si unimos este versículo con Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así: y el fruto del Espíritu es amor. Aquí vemos que tanto el amor de Gálatas 5:22 como el de segunda de Pedro 1:7 es un amor que es espiritual, es el mismo amor, es el amor de Dios, que es muy diferente del amor natural del hombre. Entonces, en palabras sencillas podríamos decir que la fe y el amor del que estamos hablando aquí es un amor que es espiritual, es una fe que es espiritual, que son ascendidos, que son divinos, que son gloriosos, que son los mejores que existen, los cuales se nos ha sido dada o dados en la persona del Señor Jesús. Conclusión: no solo se nos ha dado la vida eterna de Dios, sino que también se nos ha dado la vida divina de Dios. Leeré más ejemplos acerca de la vida divina de Dios. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, podríamos decir así, mas el fruto que viene de la vida divina de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas o asuntos que leímos aquí vienen de la vida divina de Dios. Ezequiel 36, 26, 27 dice así: les daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu dentro de ellos, y también les daré un corazón nuevo. Juan 3:6 dice así: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Segunda de Timoteo 1:7 dice así: que Dios nos dio espíritu de amor. Y Primera de Corintios 6:17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estos versículos muy claramente nos dan a entender que todo espíritu humano que ha nacido de la vida de Dios ya posee esta vida divina, una vida que es espiritual y que él puede expresar todos esos atributos que están en el carácter de Dios. Por eso Pablo dijo: Dios me dio un espíritu de amor. Si Pablo estuviera ahora en estos tiempos, él nos diría: Dios me dio un espíritu de fe, Dios me dio un espíritu de justicia, Dios me dio un espíritu bondadoso, Dios me dio un espíritu humilde, Dios me dio un espíritu de santidad, Dios me dio un espíritu manso, Dios me dio un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él sabía que poseía la vida divina de Dios y que podía
ser expresada a través de un cuerpo humano como el que él tenía.